Capítulo 11. La Nación Mecánica de Mu. La Gran Conferencia del Este. Se convocó una conferencia para discutir los grandes eventos que sacudían al mundo. Los participantes eran todas naciones situadas fuera de las zonas civilizadas. Dado que la propuesta provenía de países bárbaros, el Imperio Parpaldía y las demás superpotencias de la tercera civilización decidieron no asistir, calificando la reunión de innecesaria y carente de sentido. Debido a esta falta de supervisión imperial, los representantes hablaron con una apertura inusual. Normalmente, el tema central sería Parpaldía, pero esta vez el foco era el repentino ascenso de la Federación Rusa. Damos inicio a la Gran Conferencia del Este. Los representantes compartieron la información recopilada sobre Rusia. Los puntos principales fueron: origen. Rusia es una nación con un territorio vasto que apareció repentinamente en el Gran Este. Según ellos mismos, fueron transportados desde otro mundo, un evento sin precedentes históricos, solo presente en mitos. Primer contacto. Ocurrió en el continente de Rodenius, cuando una patrulla del reino agrícola de Kwatoine encontró sus gigantescos barcos grises. Comercio. Rusia solicitó alimentos e información a cambio de modernizar la infraestructura nacional de Kwatoine. Conflicto en Rodenius. Cuando el reino de Louria invadió Kwatoine, Rusia intervino para proteger a sus aliados y socios comerciales. Hazaña naval. Con solo 8 barcos, la armada rusa aniquiló una flota de 4.400 naves de Louria y eliminó a casi todos sus escuadrones de Wyverns. Guerra terrestre. En la batalla de Yim, las fuerzas rusas masacraron al ejército de Louria. Testigos de Kwatoine describieron explosiones aterradoras que parecían erupciones volcánicas y flechas mágicas misiles, de altísima velocidad. Incidente en Fen. Rusia eliminó un escuadrón de Wyvern Lords de la élite de Parpaldía usando luces extrañas disparadas desde sus barcos. Dado que tantos presentes han establecido relaciones con Rusia, la percepción común es que este país es extremadamente poderoso, declaró un moderador. Un representante del reino de Mao levantó la mano. Mi nación aún no tiene lazos con ellos, pero los vemos como una amenaza. Su capacidad destructiva es aterradora. Aniquilaron al ejército de Louria en una sola batalla. No sabemos cuándo podrían volverse contra nosotros. Yo soy del reino de Topa, intervino otro. No creemos que Rusia sea peligrosa por naturaleza. Solo luchan si su gente corre peligro. Además, venden libros de su tecnología avanzada en librerías comunes. Son incluso más avanzados que el Imperio Parpaldía. El representante de Sios asintió. Estamos de acuerdo. A diferencia de Parpaldía, ellos no exigen esclavos a cambio de tecnología. Investigando en sus librerías, encontramos un libro llamado Historia de las Armas. Describe los fusiles de chispa, el arma de vanguardia de Parpaldía, como antigüedades desarrolladas hace 300 años. Si el armamento más moderno de una superpotencia es considerado una reliquia centenaria por ellos, su nivel tecnológico es inimaginable. La conclusión de la conferencia fue clara: no ser hostiles con Rusia. Vigilar de cerca la reacción del Imperio Parpaldía. Superpotencia Nu, región de la segunda civilización. El oficial técnico Mirus estaba desconcertado por una llamada urgente del Ministerio de Asuntos Exteriores. Se dirigió a la base aérea de Ainak en un automóvil, una invención de la avanzada civilización mecánica de Mu. En este mundo, solo Mu y el Sacro Imperio Milicial poseían transporte aéreo civil, un símbolo de su estatus superior. En la sala de espera, 2 diplomáticos y un oficial militar lo recibieron. Oficial Mirus, necesitamos que analice el nivel técnico de una nación desconocida, dijo el diplomático. ¿Se refiere al Imperio Grab Alcas?, preguntó Mirus. No, respondió el oficial militar. Un barco gris apareció en nuestras costas orientales. Se identificaron como enviados de la Federación Rusa y desean abrir relaciones diplomáticas. No es un barco de vela ni un barco mágico. Parece impulsado por medios mecánicos. Mirus se sorprendió. Como sospechaba. Y hay algo más problemático, continuó el oficial. Para mostrar nuestra superioridad, les pedimos que se reunieran con nosotros aquí, en el aeropuerto, pensando que vendrían en Wyverns. Sin embargo, solicitaron permiso de vuelo para una máquina voladora. ¿Qué? Nuestros pilotos dicen que su velocidad es de unos 220 km por hora, demasiado lenta para nuestros cazas, por lo que no tememos perder un combate aéreo. Pero su principio de vuelo parece distinto al nuestro. Rusia es un país no civilizado al este de Filades, pero su tecnología parece superar a la de Parpaldía. Su misión, Mirus, es guiarlos la próxima semana, mostrarles nuestra tecnología y evaluar el nivel real de ellos. Mirus sintió un escalofrío de emoción. Entendido.
Por cierto, añadió el diplomático antes de salir, su máquina voladora ya está estacionada en el lado este del aeropuerto. Puede ir a echar un vistazo. 5 minutos después, Mirus quedó estupefacto al ver la máquina voladora rusa en el estacionamiento. Las hélices están arriba. Parece que vuela haciendo girar esto. Mirus la observó más de cerca. Las propias aspas tenían una sección transversal de ala. El aire que golpeaba el frente de la superficie se separaba arriba y abajo para unirse de nuevo al final. Como la parte superior era más prominente, el aire recorría una distancia mayor en el mismo tiempo que en la inferior, lo que resultaba en una velocidad de flujo superior más rápida. Aquí se generaba una diferencia de presión que producía la fuerza ascendente. Sin embargo, para girar y volar de esa manera, necesitaban un motor extremadamente potente. Además, al girar la hélice, se aplicaba un momento de torsión en dirección opuesta a la rotación. Si se dejaba tal cual, la aeronave comenzaría a girar en sentido contrario a las aspas. Lo que hacía al objeto aún más extraño era el número de hélices. Si fuera una sola, sería comprensible, pero curiosamente tenía 2 rotores sobre el eje. Eso dejó a Mirus aún más confundido y curioso sobre el diseño de doble rotor. Era una máquina de una complejidad de fabricación inmensa. ¡Qué tecnología tan increíble!, exclamó Mirus, con la frente empapada en sudor frío. Sus pasos hacia la sala de estar se sentían pesados. Aquella máquina voladora llamada helicóptero probablemente no podría fabricarse en Mu debido a la insuficiente potencia de sus motores. Al menos en lo que respecta a propulsores, los rusos parecían muy superiores. Aún así, Mu tenía rascacielos de 100 metros, aviones de combate que alcanzaban los 380 km por hora y pilotos altamente calificados. Además, contaban con el avanzado acorazado Lakasami. Me pregunto qué pasará después. Mirus tocó la puerta de la habitación donde se alojaban los enviados rusos. Toc toc. Adelante. La puerta se abrió lentamente. Dentro, 2 hombres estaban sentados en el sofá. Hola, seré su guía por Mu durante la próxima semana hasta la conferencia. Mi nombre es Mirus. El enviado ruso se puso de pie para saludar. Soy Vladimir Horowitz, del Ministerio de Asuntos Exteriores. Gracias por recibirnos. Él es mi asistente, Víctor Kaspurk. ¡Qué modales tan educados!, pensó Mirus al ver que los diplomáticos estaban listos para partir. Bien, el recorrido comenzará mañana, ya que imagino que están cansados por el viaje. Les daré una breve vuelta por el aeropuerto y luego los llevaré a un hotel en el área metropolitana. Mirus llevó a los rusos a un hangar. Dentro había un biplano pintado de blanco con líneas azules, equipado con 2 ametralladoras, ruedas fijas y cubiertas para reducir la resistencia del aire. Por su brillo, era evidente que era una máquina muy querida. Mirus comenzó su explicación. Este dragón de hierro es un vehículo volador que llamamos avión. Es nuestro modelo de combate más reciente, el Marine. Es más rápido que un Wyvern Lord, con una velocidad de 380 km por hora, y tiene ametralladoras montadas al frente, es decir, armas que disparan metal usando explosiones de pólvora. Es operado por una sola persona y tiene muchas ventajas sobre los Wyverns. No se estresa al volar y no hay que preocuparse por desperdicios o comida cuando no se usa. También es superior en combate aéreo. Hablaba con absoluta confianza, pero el diplomático Horowitz solo comentó: vaya, así que es un biplano, vaya, tiene un motor recíproco, esas cosas retro están muy bien conservadas, añadió Víctor Kaspurk. Mirus se preguntó qué significaba eso de retro. ¿Qué otra opción tienen aparte de los motores de combustión interna recíprocos? Los motores de vapor también son recíprocos, pero son pesados y su potencia es débil, no sirven para volar. Víctor Kaspurk respondió: en Rusia tenemos motores pequeños de alta potencia llamados motores de reacción, JETs, que son adecuados para aviones, aunque, por supuesto, también existen los motores recíprocos. Rusia parece tener motores de alto rendimiento. Eso vale la pena investigarlo. Interesante, Rusia también tiene motores para aviones. Me gustaría que nos explicaran su estructura. Si se trata de dibujos y principios de diseño simples, pueden comprar todos los que quieran en las librerías si establecemos relaciones diplomáticas. Sin embargo, respecto a la alta potencia y los materiales que soportan las temperaturas de combustión, existen leyes de prevención de fuga tecnológica, por lo que no pueden revelarse. Se pueden conseguir diseños simples, fascinante. Personalmente, espero que logren entablar relaciones diplomáticas con nosotros, dijo Mirus, sospechando que Rusia superaba a Mu incluso en aviación. ¿Qué tan rápido es un avión ruso? La velocidad era vital.
Horowitz y Kaspurk se miraron. Bueno, la velocidad en la guerra moderna no lo es todo, y los datos del Su-35 o el MiG-31 están en libros comerciales. Si se formalizan las relaciones, se sabrá de todos modos, pensó Horowitz. Si hablamos de cazas, el Su-35, nuestro caza principal más moderno, tiene una velocidad máxima de unos Mach 2,25. Su velocidad de crucero es de Mach 1,2. Y nuestro interceptor, el MiG-31, alcanza los 3.000 km por hora, equivalente a Mach 2,83. Es el avión activo más rápido del mundo. Mirus enmudeció. Ellos, pueden romper la barrera del sonido. Imposible. Pensó conmocionado. Me encantaría ver eso. Bien, ya llegamos. Mirus guió a los enviados fuera del aeropuerto hacia un automóvil, el orgullo tecnológico de Mu, un vehículo motorizado que usaba combustible en lugar de caballos. Los rusos subieron sin mostrar sorpresa. El coche arrancó. ¿Hay autos en Rusia?, preguntó Mirus. Sí, hace 3 años había más de 100 millones de vehículos activos en las carreteras rusas. Vaya, si conducen tanto, las carreteras deben estar saturadas. En Rusia tenemos algo llamado sistema de tráfico. Si establecemos relaciones, definitivamente me gustaría exportar ese sistema también. Mirus empezaba a sentirse mentalmente agotado. Finalmente, llegaron a un hotel de lujo. Mañana les mostraré la historia de nuestro país y parte de nuestra armada. Descansen hoy. Al día siguiente, los enviados rusos estaban en el Museo de Historia de Mu. Mirus comenzó su explicación. Permítanme resumir nuestra historia. Primero, es difícil de creer para otros países, pero nuestros antepasados no eran habitantes de este planeta. ¿Qué? Los rusos se veían genuinamente sorprendidos. Hace 12.000 años, ocurrió la gran transición continental. Gran parte del continente de Mu se trasladó a este mundo. Este es el mapa de nuestro mundo anterior. Mirus señaló un mapa. Horowitz quedó asombrado por la geografía familiar. ¿Qué es esto? Los rusos deben estar sorprendidos de que nuestro mundo anterior fuera redondo, pensó Mirus. El mundo anterior era redondo. Este mundo es el doble de grande, pero también debería ser redondo. Esto es la Tierra. Perdón. La posición del eje terrestre es un poco diferente, pero esta disposición es innegablemente la Tierra. El hecho de que la Antártida esté en esta posición significa que no estaba cubierta de hielo. De algún modo, los rusos parecen sorprendidos al señalar ese continente. ¿Debería explicarlo? Mirus dirigió su dedo hacia la Antártida y comenzó su explicación. Por cierto, este continente se llama Atlantis. En el mundo anterior, junto con Mu, era una nación que tenía el poder para dividir el mundo en dos. Ahora que Mu se ha ido, es posible que ellos hayan dominado aquel planeta. Dicho esto, Mirus señaló la ubicación de 4 islas grandes junto al continente euroasiático. Se decía que esta nación era la más amistosa con Mu, se llamaba Yamut. Sin embargo, debido al evento de transferencia, es probable que ahora haya sido conquistada por Atlantis. Disculpe. Horowitz interrumpió las palabras de Mirus. Aquí está. Tengo la mejor manera de explicar qué es Rusia. ¿Sí? Rusia también es una nación de transición. No sabemos si se trata de un astro en la misma dimensión, pero creo que posiblemente fuimos transferidos desde su antiguo planeta. Estas 4 islas que señala son un país llamado Japón, que estaba en nuestro antiguo mundo, la Tierra. Horowitz sacó un mapa de su maletín. Este es el mapa de la Rusia actual, y este es el mapa del mundo donde solíamos estar. Le mostró a Mirus el mapa de Rusia y un mapa mundi con la proyección de Mercator. En ese mapa, efectivamente, estaba la geografía de la pretierra de Mu, pero con una diferencia. El continente de Mu no existía. Impactado, Horowitz continuó hablando. Se dice que hubo un continente que se hundió repentinamente en el mar hace 12.000 años en el mundo del que venimos. Parece que el continente que usted acaba de llamar Atlantis se ha convertido en el polo sur. ¿Será posible que el eje de la Tierra se haya desplazado? Esto es un descubrimiento histórico. Personalmente, deseo que seamos naciones amigas. Es increíble, algo así, informaré esto de inmediato a mis superiores. Después de eso, Mirus relató brevemente su historia. La confusión tras el traslado, los conflictos con países vecinos, la inferioridad ante las civilizaciones mágicas, su inicio como civilización de maquinaria y cómo llegaron a ser la segunda nación más grande del mundo. La historia de Mu parecía haber sido difícil desde la transición.
Sin embargo, era sorprendente que un solo país desarrollara automóviles y aviones por su cuenta. Tras la explicación, Mirus guió a los enviados rusos hacia la base naval. Debemos mostrarle el poder de Mu a Rusia, que es la potencia más fuerte o la segunda más fuerte del mundo. Mirus recordó el barco ruso descrito en el reino de Louria. Su longitud total era mayor que la del acorazado más nuevo de Mu, el Nakasagi, pero solo tenía un arma similar a un cañón giratorio. Probablemente un arma de clase 12 o 13 centímetros. Por otro lado, el armamento principal del Nakasami consistía en dos torres dobles de 30,5 centímetros, con un total de 4 cañones. El poder de fuego es proporcional al calibre. A menos que se enfrentaran, no sabrían quién ganaría. Esta vez podía guiarlos con total confianza. El avanzado acorazado Nakasami de la armada de Mu estaba anclado en el puerto. Señor Horowitz, mire. Es un acorazado, un acorazado. Después de todo, los acorazados son el romance de un hombre. Víctor comenzó a hablar con entusiasmo sobre el barco frente a ellos. Qué extraño, entiende las palabras de Víctor, pero eso de que un acorazado es el romance de un hombre, espera, ¿él sabe lo que es un acorazado? Señor Víctor, esto es muy emocionante, pero se parece mucho al barco Museo Mikasa, ya sabe, como uno de los barcos que participó en la batalla de Tsushima de Japón y que ahora es un museo en Yokosuka, o tal vez la versión rusa, el Aurora, comentó Horowitz. Mirus se quedó helado. No puede ser, ¿acaso hay acorazados en Rusia? ¿Sabe, señor? Esto me recuerda cuando fui a Japón con mi familia y visitamos el sitio del Museo del Acorazado Mikasa. Si es así, ¿por qué construir barcos con una sola arma? Pensó Mirus al recordar la imagen de la fragata clase Almirante Gorshkov de la Armada rusa. Mirus comenzó a indagar. ¿Existen acorazados en Rusia? Ah, sí. Durante la Segunda Guerra Mundial, nuestra armada, que entonces se llamaba Armada Soviética, planeó construir un acorazado, pero se canceló por obstáculos como el presupuesto, que se enfocó en el ejército de tierra. Actualmente, solo tenemos 4 buques de combate de superficie grandes tipo crucero de batalla, Battle Cruiser, 1 activo, 1 en modernización y 2 en reserva, esperando la decisión de nuestros líderes. Ciertamente, Rusia enfoca más su ejército de tierra y no construye acorazados. En un mundo pacífico, ¿ya no los necesitan? ¿Les basta con el poder de fuego de un solo cañón para defensa costera? Entonces, ¿tienen la capacidad de construir acorazados? Aunque dicen tener algo llamado crucero de batalla, pensaba Mirus, lleno de dudas sobre el poder naval ruso. Se dice que Rusia se ha mudado al mundo actual. ¿Tienen planes de desplegar acorazados en el futuro? El embajador ruso, Horowitz, respondió tras una risa. ¿Eh? ¿Acorazados? Bueno, no lo sé, no hay planes para nuevos buques de ese tipo por ahora, actualmente nos enfocamos en modernizar nuestros cruceros de batalla y nuestro portaaviones. Parece que no hay planes en Rusia. ¿Tendrán la capacidad de construirlos de nuevo? Se preguntaba Mirus. Este mundo es donde el fuerte devora al débil, ¿por qué no construir acorazados? Bueno, no soy del Ministerio de Defensa, así que no puedo dar detalles específicos. Lo siento. Es cierto, por cierto, mencionó que se parecía a un barco ruso. ¿Hay barcos similares en Rusia? ¿Y dice que tienen cruceros de batalla? Ah, sí. En Rusia existe un barco llamado Aurora. Es el único buque de combate que queda de lo que fue el Imperio ruso hace 126 años. Sobrevivió a la Primera Guerra Mundial. Casualmente, el Ijin Mikasa japonés, que fue un rival del Aurora, tiene el mismo diseño que el acorazado que tenemos aquí en el puerto. Se ve idéntico. El Aurora fue un crucero ruso construido en 1897, luchó en la batalla de Tsushima y sobrevivió a la derrota ante Japón. Fue buque escuela hasta 1948 y hoy es un museo en San Petersburgo. Y respecto a nuestros cruceros de batalla, tenemos 4 barcos de la clase Kirov. Uno está activo y es el buque de superficie, no portaaviones, más grande de nuestro antiguo mundo. Quizás tenga una foto de ellos aquí. Horowitz sacó su teléfono y mostró una foto de un crucero de batalla nuclear clase Kirov. Mirus quedó impactado por la imagen y la capacidad tecnológica. Increíble. Pueden crear una imagen a color con tonos tan reales. Mirus observó el tamaño del crucero clase Kirov y quedó aterrado. No puede ser. Este barco es gigantesco. Es tan grande como el Gladiator Star de Gravalcas. Aunque no tiene cañones visibles, pero si barcos con cañones de gran calibre como el Nakasagi ya son considerados obsoletos para ellos, eso significa. Bueno, así que ese es un barco de hace 126 años.
Y para ellos, los cañones de gran calibre ya son cosa del pasado. Si la tecnología de motores seguía evolucionando y les tomaba 128 años, la evolución sería dramática. No quería admitirlo, pero la civilización mecánica rusa parecía mucho más avanzada que la de Mu. Sin embargo, Rusia no tenía acorazados con cañones gigantes. Quizás en un mundo de paz no eran necesarios, pero en este mundo eran vitales. Tras terminar la guía, Mirus envió un informe a los líderes de Mu. El reporte indicaba que Rusia no era hostil y que, ante la amenaza del Imperio Grab-Alcas, no había razón para rechazar a un aliado con actitud positiva. Mu establecería relaciones diplomáticas con Rusia. Imperio Parpaldía, Estirant, Primera Oficina de Asuntos Exteriores. La primera oficina era un caos. La causa era que Leifor, una potencia de la segunda civilización, había sido derrotada por un país desconocido, el Imperio Grab-Alcas. Leifor era superior a Parpaldía en escala, aunque sus armas navales eran similares. Lo increíble era que una superpotencia fuera destruida por un solo barco gigante llamado Grade Atlastar, que aniquiló oleadas de Wyvern-Lords y redujo la capital a cenizas. Un mal presagio cruzó la mente de él, director de la oficina. El ejército de auditoría de la tercera oficina también había sido derrotado en Fen. Si Grab-Alcas destruyó ese país con un solo barco, es imposible, pensó él. Sigan reuniendo información sobre Grab-Alcas. Mientras tanto, le llegó otra información. Él abrió los ojos de par en par al leer el informe del soldado Balal sobre la batalla entre Louria y Kuatone. La causa de la derrota del ejército de auditoría residía en la Federación Rusa. El texto afirmaba desesperadamente que, aunque los informes de la batalla naval en Rodenius eran reales, los resultados eran increíbles para la oficina de estrategia. Investiguen más sobre Rusia. El Imperio Parpaldía finalmente comenzó a investigar a Rusia seriamente. Reino de Fen. El Rey Espada observó cómo Rusia pedía acceso a sus aguas. Al principio los subestimó, pero ahora veía los barcos de hierro rusos anclados en el nuevo puerto construido por ellos. Había barcos de carga y maquinaria pesada modernizando Fen, además de patrullas de la Guardia Costera rusa para asegurar las aguas contra piratas. Tras el ataque a una patrulla rusa, el Kremlin dudó en seguir cooperando para no caer en conflictos innecesarios, pero finalmente decidieron construir una base logística y de suministros en Fen, dada la agresividad de Parpaldía en la tercera civilización y sus ataques contra Altaras, aliado ruso. Eran una potencia de cuidado. El Rey Espada se dio cuenta de que no eran solo un país emergente con agallas. Eran una nación con un poder incalculable, quizás más fuertes que el Sacro Imperio Milicial. Con ellos de nuestro lado, no perderemos. No podemos perder, sonrió el Rey Espada mientras veía a los barcos rusos atracar en el puerto. Fin del capítulo 11. El link a la historia del autor estará en la descripción.